Buenos días, mi nombre es Lara Murbartián y voy a presentar un trabajo que se llama Agencia y culpabilización hacia las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, este trabajo surge de la paradoja que puede llegar a haber entre culpabilizar la culpa moral hacia las víctimas de violencia de género y responsabilizarlas, que muchas veces la palabra culpa y la palabra responsabilidad la utilizamos indistintamente y realmente puede que tengan matices distintos, ¿no? Conceptualmente. El atribuir responsabilidad por la recuperación o por salir de la violencia desde un punto de vista de la agencia, que es lo que voy a definir a continuación, o desde un punto de vista culpabilizador, que muchas veces esta línea es bastante sutil y hablamos de responsabilidad y realmente estamos culpando a las víctimas. Una cosa es la agencia, que tiene que ver con que las mujeres que sufren violencia de género por parte de sus parejas, ¿no? Que es el tipo de violencia en la que me voy a centrar, muchas veces el verlas como agentes no implica que dejen la relación, eso es reduccionista. Realmente el concepto de agencia tiene que ver, aunque muchas veces se haya mal identificado con eso, con dejar la relación, con poner una denuncia, realmente tiene que ver con la capacidad de actuación, de ser un sujeto activo, de tener cierta capacidad de control, mayor o menor, en la situación de violencia. De hecho, tendríamos que tener en cuenta el contexto en el que están las mujeres para entender la agencia. No es lo mismo un contexto donde de por sí a las mujeres, por ejemplo, les cuesta mucho dejar al agresor porque no tienen independencia económica, tienen hijos, están sufriendo amenazas, es decir, muchas veces la opción de salir de la violencia de género no es una opción en ese momento. Entonces, ¿qué están haciendo esas mujeres? Entonces, muchas veces desde fuera esto no se ve y realmente las mujeres siempre están haciendo algo por recuperarse, sobrevivir, resistir o liberarse de la violencia, ¿no? O liberarse de la violencia. Entonces, la agencia tiene en cuenta todas estas actuaciones, por sutiles o invisibles que puedan parecer desde fuera. Entonces, bueno, los sesgos sobre la violencia de género, los mitos, las actitudes negativas, bueno, mitos sobre la violencia de género y sobre las propias víctimas, ¿no? Las actitudes negativas, pues de culpabilización, de minimización de la agresión, todo esto se ha visto que influye mucho en el apoyo social o no que se proporciona a las mujeres, con lo cual es muy importante estudiarlo en profundidad para poder prevenir y entender qué pasa detrás de este estigma, ¿no? De estas actitudes, estas conductas pues de culpabilización, de juicio hacia ellas, conductas paternalistas también, etc. Entonces, digamos que aquí el debate un poco es que la agencia percibida sobre estas mujeres puede ser muchas veces ambivalente, generar respuestas sociales ambivalentes, porque si estamos interpretando la agencia correctamente, entonces no, pero si estamos interpretando la agencia como que ellas son las únicas responsables de salir de la violencia, entonces podemos caer en esa culpabilización. Entonces, bueno, si hablamos de victim blaming, de culpabilización, como lo ha entendido la literatura, es un proceso cognitivo de reproche moral hacia las víctimas, que bueno, puede estar fundamentado en creencias negativas como que tienen una personalidad que las predispone a la violencia, hacen determinadas cosas que las predisponen a la violencia, ¿no? Entonces puede ser la personalidad, pueden ser las conductas, etc. Desde una perspectiva feminista, las mujeres han sido culpabilizadas a lo largo de la historia y juzgadas duramente, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces aquí tenemos el añadido de que son mujeres víctimas de violencia de género. Entonces el victim blaming tiene que ver con esa actitud de prejuicio donde se minimiza la agresión o se justifica al agresor basándonos en el comportamiento o características individuales, socioculturales de las mujeres. Y luego está la responsabilidad, que puede ser entendida como una atribución de control, de tener control sobre lo que ocurre en la relación, ¿no? Entonces se analiza quién tiene la capacidad de haber evitado o influido en el resultado del conflicto. Entonces, claro, esto es
un terreno pantanoso, porque si ya pensamos que puede haber evitado, puede haber hecho otra cosa, podemos fácilmente caer en la culpa. Entonces, la responsabilidad en sí misma como atribución causal no debería ser, si le quitamos ese componente de la culpa, algo dañino, porque lo entenderíamos como que si las mujeres tienen en su contexto algo de control, la responsabilidad o el control que tienen es ese. Pero claro, tenemos que entender también bien cómo funciona la violencia y cómo funciona la recuperación, porque muchas veces la violencia, ese ciclo de la violencia del que tanto se ha hablado, realmente hay autoras y autores que hablan de una espiral de la violencia, es decir, momentos donde la violencia incrementa y la fase de luna de miel ya apenas tiene lugar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es complejo, no me voy a detener mucho porque hay mucha literatura al respecto, pero es importante entender que sin conocer bien el proceso de recuperación de la violencia y la violencia en sí, la violencia de género, fácilmente podemos muchas veces estar confundiendo esa capacidad de control o esa responsabilidad, malinterpretándolas y caer en la culpa. Entonces, bueno, aunque están relacionados estos dos conceptos, operan bajo lógicas distintas, ¿no? Y la agencia sería el factor que articula esta distinción. Entonces, el estereotipo tradicional exige pues, que una mujer víctima de violencia de género tiene que ser battered woman syndrome, que se hablaba, ¿no? Sumisa, dañada de por vida, traumatizada, desvalida. Entonces, cuando las mujeres muestran agencia, toman decisiones, el juicio social puede cambiar hacia una dirección negativa, ¿no? De culpabilización y de juicio. Entonces este cambio no siempre es positivo, surge esa ambivalencia entre si valorar la agencia, la fuerza, las actuaciones de las mujeres o si caer en el castigo, donde vemos que como hacen cosas, si no están saliendo es culpa de ellas, si no están saliendo de la violencia es culpa de ellas, o si se mantienen ahí, ¿no? Entonces, el objetivo de esta investigación fue analizar las relaciones entre culpabilización, responsabilidad y agencia percibida, diferencias de género con respecto a estas variables y ver si hay validez convergente entre responsabilidad y culpabilización. Entonces, bueno, la muestra estuvo compuesta por 346 personas que estaban estudiando grados universitarios de distintos ámbitos. Hubo 82,9% de mujeres y 17,1% de hombres. Está bastante descompensado, ¿no? Esto suele pasar en este tipo de estudios, donde el reclutamiento fue intencional y por bola de nieve, pero fue voluntaria la participación. Entonces, bueno, el sesgo de género pues siempre está ahí. El diseño fue transversal y correlacional y debido a que no hubo normalidad, pues emplearon pruebas no paramétricas, correlación de Spearman y Udemand-Winding. Los instrumentos de medición fueron la escala de Victim Blaming Attitudes in Cases of IPVAW, en caso de violencia de género, de Martín Fernández de 2018, que mide actitudes de culpabilización específicas en el ámbito de la violencia de género en la pareja. Y dos ítems ad hoc que se crearon y se midieron con una escala tipo Likert de 0 a 10, donde se midió por una parte con un ítem responsabilidad atribuida y con otro percepción de agencia. Percepción de agencia se expresó en qué medida crees que las mujeres toman decisiones en la situación de violencia, ¿no? Entonces lo que encontramos es que todas las correlaciones que voy a comentar ahora fueron significativas estadísticamente, ¿vale? La culpabilización y la responsabilidad, es decir, ese cuestionario, la puntuación total y el ítem que medía responsabilidad, observamos que correlacionaban positivamente y bueno, pues eso, correlacionaban de manera significativa y positivamente, ¿no? Asumimos que están midiendo constructos parecidos, que van en la misma línea o en líneas parecidas. Y luego, a mayor agencia, se observó menor culpabilización. Aquí la correlación fue negativa. Es decir, si yo pienso que las mujeres tienen más control sobre la situación, tiendo a culpabilizar menos. En este caso estaríamos viendo cómo la agencia se está distinguiendo quizá como algo positivo, ¿no? Y a mayor agencia, mayor responsabilidad. Entonces se estaría asociando la responsabilidad con ese punto de vista más positivo donde se ve que ellas tienen algo de control en la situación. Y hubo una brecha de género en cuanto a todo esto. Los hombres tendían a culpabilizar más, que presentaron puntuaciones significativamente superiores,
y también percibían menos capacidad de decisión, es decir, menos agencia de las víctimas, y también esto fue significativo estadísticamente. Esto es algo que se ha observado, como los mitos sobre la violencia de género, sobre las víctimas, son mayores y las actitudes sexistas son mayores, lo dice la literatura, en ellos que en ellas, ¿no? Entonces podría estar muy relacionado. Y aquí vemos un poco la paradoja de la agencia, ¿no? Ver a la víctima como agente activo disminuye ese prejuicio de culpabilización, pero por otra parte incrementa la responsabilidad, se le atribuye mayor peso causal, digamos, en la situación de violencia. Entonces la autonomía activa estos sesgos de control que desplazan el peso del conflicto hacia las mujeres. Es decir, aunque estemos viendo que la agencia va en la línea de responsabilidad, aquí el debate es muy posible que cuando hablemos de agencia caigamos en una culpabilización, que aquí le hemos llamado responsabilidad, pero podríamos hablar de una culpabilización más indirecta o sutil, como cuando se habla de sexismo hostil y benevolente, pues aquí podría ser una culpabilización más benevolente, que no por eso menos estigmatizante. Entonces, bueno, un poco nuestras conclusiones son que la persistencia de mitos, esas diferencias de género confirman que los hombres mantienen visiones más sesgadas, ¿no? Por otra parte, es urgente separar la capacidad de afrontamiento, de agencia de las mujeres de la responsabilidad que tengan a nivel legal, social, emocional, ¿no? Entonces, esto es importante, hay que hablar de qué es la agencia. Todavía es un concepto del que se habla poco, se sensibiliza poco y hay que hablar más de ello. No digo en la literatura feminista, sino en general en los estudios sobre violencia de género y bueno, en la sociedad en general, ¿no? Esto todavía es algo donde tenemos que avanzar. Hace falta más formación al respecto, entender bien el proceso de recuperación y de violencia, entender bien qué es la agencia y de esa manera también estaríamos fomentando una empatía y una humanización donde se ve más a las mujeres, se ve lo que están haciendo y caemos menos en conductas sobreprotectoras que también son muy estigmatizantes, ¿no? No solamente la culpa y el juicio, sino ese estigma quizá más benevolente, donde caemos en la sobreprotección. Y esto podría evitarse con mayor sensibilización y formación en cuanto a qué es la agencia y que todas las mujeres son agentes en mayor o menor medida. Dependiendo del control al que estén sometidas, el grado de agencia será mayor o menor, ¿no? Y de las barreras que hay en el contexto y también de la interseccionalidad, de las distintas identidades estigmatizadas que intersectan en las mujeres, que suponen barreras mayores o añadidas para la recuperación y con lo cual una menor capacidad un menor grado de control sobre la situación, ¿no? Entonces todo esto habría que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, también es importante que recordemos que la responsabilidad del maltrato es social y es sistémica. Entonces la responsabilidad de la agresión es exclusivamente del maltratador, pero la responsabilidad de acabar con esto es de todos y todas, y que dejemos de poner tanto el foco en las víctimas. Esto es algo que los estudios de estigma en violencia de género, que es mi línea de investigación principal, esto es algo que se resalta, como todavía ellas se sienten vigiladas, se sienten que se habla de ellas, el foco es ellas, incluso aunque hayan sido víctimas de la violencia, ¿no? Y debemos valorar esa autonomía sin que sirva para revictimizar o eximir al agresor. Es decir, como digo, que realmente valorar esa autonomía sirva para verlas, para empatizar, incluso para acompañar en ese proceso en el que las mujeres son resilientes, reconstruyen sus redes sociales, buscan trabajo y salen adelante. Que realmente nos sirva para eso, para verlas y para aplaudir y validar cada uno de los pequeños grandes pasos que van dando, que muchas veces nos parecen invisibles, pero no lo son. Y hasta aquí, quedo atenta a todas las preguntas que tengáis y un abrazo.